Mi padre exigió que mantuviera a mi hermano desempleado en mi propia casa. Me sorprendió la petición, pero ellos simplemente se rieron. Así que me lo llevé todo, y lo que sucedió en el tribunal lo terminó todo. Todo comenzó con una llamada telefónica, en una gris mañana de febrero. Mi madre, Brenda, tenía su habitual tono optimista, brillante, ensayado, un poco demasiado suave. Tu padre y yo estábamos pensando, dijo. Tenemos la nueva unidad del centro vacía. ¿Por qué no te mudas tú? No dije nada de inmediato. Llevaba meses buscando un lugar nuevo. Mi apartamento actual tenía un techo que goteaba y un compañero de piso que comía atún de la lata a medianoche. Un espacio tranquilo cerca del trabajo sonaba a cielo. Pregunté cuál era la trampa. Ninguna trampa, dijo rápidamente. Solo cubre los servicios básicos. Manténlo limpio. Quizás contribuye un poco para el desgaste. Es mejor que alquilar a extraños. Y confiamos en ti. Hizo una pausa, dejando que esa palabra flotara. Confiar en mi padre. Walter continuó por correo electrónico. Lo llamó un arreglo familiar, alquiler mínimo, flexibilidad, un trampolín. Incluso incluyó un breve contrato de arrendamiento, 6 meses, renovable, informal. Lo hojeé, firmé y me mudé 10 días después. El apartamento estaba estéril al principio, paredes blancas, ventanas altas, el tipo de lugar que parecía caro, pero sin vida. Compré un colchón y dormí en el suelo durante una semana. Con cada cheque, añadía algo, un sofá, estanterías, un escritorio de verdad. Elegí iluminación suave, cortinas gruesas, pequeñas plantas que no morirían en una estación. Pintó una pared de color verde azulado apagado, colgué 2 grabados enmarcados y empecé a llamarlo hogar. Cada recibo iba a una carpeta, un hábito, no paranoia, solo algo que hacía desde la universidad, cuando aprendí por las malas que incluso los favores familiares pueden venir con letra pequeña. Mis padres venían de vez en cuando. Walter asentía con aprobación. Brenda sonreía como si hubiera tenido razón en todo. Finalmente se siente vivido, dijo. Lo has hecho hermoso. Yo lo hice mío. Hasta el día en que llegué a casa y encontré un mensaje de voz de Brenda, diciendo alegremente, solo para que sepas, Kyle se muda por un tiempo. Ha pasado por un mal momento. Reproduje el mensaje de voz 3 veces. La voz de Brenda era tan alegre como siempre, como si me estuviera invitando a un brunch. Solo para que sepas, Kyle se muda por un tiempo. Ha pasado por un mal momento. Sin detalles, sin plazos, sin signo de interrogación al final. No era una petición. Era un hecho. La llamé de inmediato. Respondió al primer timbrazo. Alegre. Hola, cariño. Recibí el mensaje. Mamá, ¿qué quieres decir? Kyle se muda. Chasqueó la lengua suavemente. Harper, no lo hagas dramático. Es solo temporal. Necesita un poco de apoyo ahora mismo, y tú tienes el espacio. Trabajo desde casa, dije, estoy aquí todo el tiempo. Esto no es una habitación de sobra en un sótano. No te molestará. Esta vez realmente lo está intentando. No sabía lo que significaba intentando. Kyle había intentado revender zapatillas, operar con criptomonedas, pasear perros y algo relacionado con los NFT. Todo duró unas pocas semanas, luego se desvaneció en mañanas tardías y música alta. Apreté la mandíbula. Solo desearía que alguien me hubiera preguntado, dije. Oh, cariño, eres tan buena manejando las cosas. Siempre has sido la estable. Colgué antes de decir algo de lo que me arrepentiría. Esa frase, la estable, solía sonar a elogio. Ahora sonaba a permiso para ser dada por sentada. Kyle apareció 2 días después, sin previo aviso. Estaba preparando el almuerzo cuando sonó el timbre. No esperó a que yo respondiera, simplemente subió. Con los brazos llenos de pizza congelada, 2 bolsas de lona, un monitor bajo un brazo y una silla de juego arrastrándose detrás de él. Yo, dijo, como si lo hubiéramos planeado. Este lugar es genial.
Mamá y papá dijeron que no hay problema si me quedo aquí. Me quedé allí, espátula en mano, viéndolo dejar sus cosas sin siquiera preguntar dónde. Dejó los zapatos en medio del suelo, abrió el congelador, metió sus pizzas y luego se dejó caer en mi sofá como si le perteneciera. No preguntó por el alquiler. No ofreció ayuda. No dio las gracias. Esa noche, me fui a la cama escuchando sus auriculares de juego a través de la pared, pensando en lo rápido que un hogar se convierte en algo completamente diferente. Para la tercera mañana, estaba preparando café con auriculares con cancelación de ruido puestos. Era la única forma de ahogar a Kyle, gritando a sus compañeros de equipo por algún juego de disparos en primera persona. Su voz se colaba por las paredes, provocaciones, risas, el ocasional golpe de mando. Cada hora se sentía como un recordatorio de que el apartamento ya no era mío. No de verdad. Intenté mantener mi rutina intacta, estiramientos matutinos, café de filtro, reuniones desde la mesa de la cocina. Pero incluso eso se convirtió en un campo minado. Kyle había convertido el salón en su estación de batalla personal, 2 monitores, luces LED, cables serpenteando por el suelo, mi mesa de café empujada contra la pared. Necesitaba espacio, al parecer. Cuando entré en la habitación durante su descanso y dije con calma, «Oye, el salón va a ser tu configuración a largo plazo». No levantó la vista. «Mi habitación tiene un wifi terrible». «Aquí es más rápido», dijo. «Además, no hay suficientes enchufes allí». «¿Tienes una regleta?» No era una pregunta. Era una expectativa. Al final de esa semana, mi jefe me había preguntado 2 veces si podía controlar el ruido de fondo. Una vez, durante una llamada con un cliente, alguien preguntó si estaba trabajando desde un dormitorio universitario. Me reí. Algo así. Una noche, finalmente le pregunté, «Oye, el alquiler se debe este viernes. ¿Piensas contribuir con algo?» Ni siquiera detuvo el juego. Oh, no. Mamá y papá no dijeron nada al respecto. Dijeron que podía quedarme aquí. ¿No mencionaron el alquiler?, pregunté, tratando de mantener un tono neutral. No, pensé que ya lo estabas cubriendo, ¿verdad? Como parte del trato. Me quedé allí un momento, no enfadada, ni siquiera sorprendida, simplemente atónita por la facilidad con la que había asumido que yo pagaría por todo sin cuestionar. Como si ese fuera mi papel, su red de seguridad. Empecé a llevar un cuaderno después de eso, solo cosas pequeñas, fechas, incidentes, cada pequeño momento que erosionaba las paredes que una vez había llamado hogar. No sabía exactamente qué estaba documentando, pero algo dentro de mí sabía que esto no se arreglaría solo. Empezó con el aceite de oliva. Estaba preparando la cena, mi cena, cuando Kyle entró en la cocina, abrió un armario y murmuró, «Se nos acabó el aceite de oliva». No levanté la vista de la estufa. Sí, me di cuenta. Deberías comprar más, dijo, como si estuviera haciendo un pedido en un café. ¿Quieres decir que deberíamos comprar más?, pregunté. Parpadeó, sorprendido. Pensé que tú te encargabas de esas cosas. ¿Esas cosas? Como si los víveres simplemente aparecieran, como el oxígeno. Como si yo fuera la gerente de la cadena de suministro por defecto para este apartamento simplemente porque compré la primera ronda de cosas antes de que él llegara. No discutí. Solo tomé nota. Y a la mañana siguiente, cuando se acabaron los rollos de papel de cocina, me envió un mensaje de texto. Se acabaron los rollos de papel de cocina. ¿Puedes comprar algunos después del trabajo? Sin por favor. Sin oferta de dividir el costo. Solo una suposición envuelta en derecho. Ese fin de semana, llamé a Walter. No grité. Lo expuse. Le dije que Kyle no estaba contribuyendo, que se había apoderado del espacio vital, había interrumpido mi trabajo y me trataba como a una asistente interna. Hubo una pausa al otro lado. Luego, mira, Harper, te va bien. Tienes un buen trabajo. Eres estable. Él está pasando por un mal momento. Entonces, ¿yo asumo la diferencia?, pregunté. No estás asumiendo nada que no puedas manejar. Casi me reí. No porque fuera gracioso,
sino porque era esperado. Más tarde, Brenda continuó con un mensaje de texto. Solo necesita tiempo. Eres tan buena manteniendo las cosas en orden. Esto no será para siempre. Nadie me había preguntado si quería mantener algo. Simplemente me lo pusieron en los brazos. Esa noche, miré mi carpeta de recibos. Aún no estaba segura de lo que buscaba, pero sabía que había terminado de fingir que esto era equilibrio. Eligieron una cafetería con paredes de ladrillo visto y tortillas carísimas, uno de esos lugares a los que solían llevarme durante las visitas universitarias para recordarme lo bien que me estaba yendo. Pensé que tal vez esta era su forma de visitarme o, finalmente, de pedirle a Kyle que se esforzara. Debería haberlo sabido. Brenda sonrió mientras revolvía su té. Hemos estado pensando en la unidad. Dejé el tenedor. Walter intervino. Es una ubicación privilegiada. Podríamos ganar mucho más con ella, sinceramente. La forma en que la has dejado, está prácticamente lista para usar. Brenda sonrió. Realmente le has dado vida. Cariño, ahora está preciosa. Esperé. Hemos estado considerando ajustar el acuerdo, continuó Walter. Nada descabellado. Simplemente ajustando el alquiler para que esté más acorde con los precios del mercado. Ajustando, dije, duplicándolo. Él dijo llanamente. Creemos que es justo. Kyle todavía se está recuperando, y no podemos permitirnos seguir regalando el lugar. Los miré fijamente, sin saber si reír o irme. Me están pidiendo que pague el doble, dije, para que Kyle pueda vivir allí gratis. Brenda se movió en su asiento. Bueno, él está pasando por un mal momento. Tú no. Y has tenido un buen trato durante mucho tiempo. Esto simplemente vuelve las cosas a la neutralidad. Neutralidad. Como si los hubiera estado engañando todo el tiempo pagando lo que habíamos acordado. Siempre puedes mudarte si es demasiado, añadió Walter. Lo entenderíamos. Sonrieron como si me estuvieran ofreciendo opciones. Ese fue el momento en que lo entendí. No solo que estaban del lado de Kyle otra vez, sino que esperaban que me sintiera agradecida por la oportunidad de ser explotada con educación. No discutí. No levanté la voz. Terminé mi tortilla, pagué mi mitad, salí bajo la lluvia sin decir una palabra, y cuando regresé al apartamento, abrí mi computadora portátil, saqué la carpeta etiquetada Hogar y comencé a contar. Cada recibo, cada compra, cada cosa que había pagado para convertir ese espacio en un lugar digno de ser robado. No empecé con la venganza en mente. Empecé con una hoja de cálculo. Una columna para el artículo, otra para el precio. Luego la fecha de compra, la tienda, la carpeta de recibos, la ubicación, el sofá, la cama, las lámparas, cada tenedor, cada toalla, incluso la estúpida plantita que Kyle tiró y no limpió. Saqué fotos de mi teléfono, tomas de antes y después del día en que me mudé. Habitación vacía, habitación llena, mi trabajo. Al principio, se sintió excesivo, pero cuanto más enumeraba, más recordaba. El día que llevé esa estantería a casa bajo la lluvia, el tono exacto de azul que elegí para las cortinas para suavizar la luz de la tarde, la forma en que la alfombra amortiguaba el ruido durante las llamadas de Zoom. No eran solo cosas. Era la vida que había construido. Pieza a pieza, en silencio, añadí todo, la alfombra, las barras de las cortinas, los ganchos para abrigos, el organizador de ducha, los contenedores de almacenamiento debajo de la cama, incluso las pequeñas almohadillas de fieltro que pegué debajo de las patas de las sillas para que no rayaran el suelo. Cada detalle había salido de mis manos. No de las suyas, no de las de él. Imprimí copias. Cotejé los números de serie de los recibos. Tomé fotos de cada habitación, ángulos amplios y primeros planos, con fecha y hora, y respaldadas. Si alguien preguntaba qué era mío, se lo mostraría. Si me acusaban de tomar lo que no era suyo, lo probaría. Luego reservé el camión. No una empresa de mudanzas, solo uno de esos camiones de alquiler que se pagan por hora. Elegí el tamaño más grande que tenían, por si acaso. No hubo anuncio, ni advertencia.
Iba a trabajar cada día, cenaba, dormía, dejaba que Kyle jugara a todo volumen y ensuciara las encimeras. Sonreía cuando me pedía más bolsas de basura, pero detrás de mi puerta cerrada, doblaba cajas de cartón como alguien que ensaya una despedida. El camión llegó a las 8:45 en punto. Me encontré con el conductor abajo, firmé los papeles y lo estacioné en la zona de carga. Nadie me detuvo. Nadie lo cuestionó. Subí sola en el ascensor. Llaves en una mano, lista de verificación en la otra. Kyle todavía dormía. Comencé en la sala de estar, desenchufé el televisor, enrollé los cables, envolví el control remoto en una toalla. La alfombra se enrolló fácilmente. Las estanterías se vaciaron en recipientes de plástico que había etiquetado la noche anterior. Todo tenía un lugar. Todo tenía un registro. Lo siguiente fue el dormitorio, mi colchón, mi estructura, la lámpara que monté la primera noche allí. La cocina después, mis platos, mis utensilios, incluso el organizador de cajones que compré en Target después de medir el espacio 2 veces. Para cuando Kyle salió arrastrando los pies en pantalones de pijama, frotándose los ojos, la mesa de café ya no estaba. Las luces LED que había colgado alrededor de mis estanterías parpadearon una vez, luego se apagaron cuando desconecté el cable de extensión del que se alimentaban. Me miró fijamente. ¿Qué? ¿Qué estás haciendo? ¿Mudándote? Dije, su cara se contorsionó. Espera, ¿en serio? Ahora mismo. Sí, hoy. Miró a su alrededor, vio el parche desnudo donde había estado el sofá, los contenedores apilados, la pared en blanco donde antes colgaban mis grabados enmarcados. ¿De verdad te estás llevando todo? No respondí. Envolví la tostadora y la metí en una caja. Me siguió mientras levantaba la última caja de la cocina. ¿En qué se supone que me voy a sentar? Lo miré por primera vez esa mañana. Arrégleselas. Después de eso, no me siguió. Al mediodía, el apartamento estaba vacío, no destrozado, no arruinado. Simplemente regresó a su estado original, sin vida y con eco. Dejé solo lo que no era mío, que resultó ser muy poco, una bolsa de ropa sucia de Kyle, un par de auriculares enredados y una sudadera en el suelo. Cerré la puerta con llave y tiré las llaves por la ranura del buzón. Para cuando estaba en la unidad de almacenamiento, organizando mis cajas en estantes metálicos, empezaron los mensajes de texto. Primero Brenda, luego Walter, luego ambos a la vez. La carta oficial llegó 4 días después. Mis padres me estaban demandando por más de $10.000 en daños y propiedad robada. Afirmaron que había destripado el apartamento, quitado accesorios y comprometido la función prevista de la unidad, sus palabras, no las mías. No lloré. No me enfadé. Lo escaneé, se lo reenvié a mi abogada y abrí la carpeta titulada Documentación del apartamento, recibos, fotos, confirmaciones de entrega, correos electrónicos, tomas de antes y después con fecha y hora. Todo estaba fechado. Todo tenía mi nombre. Mi abogada, Olivia, sonrió cuando vio el archivo. Eres la cliente más organizada que he tenido en todo el año. Querían pelear, así que les dimos una pelea, tranquila, legal y precisa, en el Tribunal de Reclamos Menores. La sala era sencilla, el aire seco. Mis padres llegaron con un aspecto impecable, pero incómodo. Brenda me dedicó una sonrisa forzada, como si nos hubiéramos encontrado en un brunch. Walter ni me miró. Su abogado habló primero, un hombre rígido con un blazer azul marino. Recitó afirmaciones vagas sobre acuerdos implícitos y muebles comunitarios. Agitó una foto borrosa del apartamento cuando estaba amueblado y la llamó prueba. Luego Olivia se puso de pie, tranquila, clara. Dejó una carpeta con más de 50 recibos, fotos de alta resolución y mensajes de texto resaltados, uno en particular. Se acercó al juez y leyó en voz alta, un mensaje de texto grupal de Walter. Semanas antes de la mudanza, no hicimos nada. Harper lo hizo habitable. El juez levantó una ceja y se volvió hacia su abogado. ¿Tiene alguna documentación que pruebe la propiedad de los artículos en cuestión? Él balbuceó, murmuró algo sobre acuerdos verbales. El juez negó con la cabeza.
10 minutos después, terminó. Caso desestimado. Costas judiciales otorgadas a mí. Me debían más de $8.000. La mandíbula de Walter estaba tensa. Brenda no habló. Salí sin mirar atrás. A la mañana siguiente, Kyle había empezado a enviar mensajes de texto de nuevo, desde un nuevo número. Sin disculpas, solo una serie de mensajes culpándome por haber destruido a la familia. Lo bloqueé antes de que apareciera la tercera burbuja. Esa noche, abrí mi computadora portátil, pasé de la antigua carpeta del apartamento y abrí una nueva. Se llamaba Hogar de Verdad. El cheque se cobró 2 semanas después del fallo. No celebré. No lo publiqué. Ni siquiera se lo conté a la mayoría de mis amigos. Simplemente entré en una casa abierta y tranquila, una mañana lluviosa de sábado, conocí a una agente inmobiliaria cansada llamada Ava y le hice una pregunta: ¿el dormitorio da a la calle? No lo hacía. La unidad era pequeña, más antigua, y tenía zócalos rozados y un azulejo agrietado en el baño, pero tenía luz y tranquilidad, y ningún otro nombre en el contrato de arrendamiento. Hice el pago inicial con el dinero del acuerdo, cada dólar ganado a través de pruebas y silencio. No pedí prestado a nadie, no pedí ayuda. Firmé los papeles sola y me guardé las llaves en el bolsillo como si pesaran algo sagrado. La primera noche, me senté en el suelo con una porción de pizza para llevar y miré fijamente la pared en blanco frente a mí. Sin televisor, sin sofá, solo quietud. Escuché y no oí nada. Ni gritos de juegos, ni ollas chocando, ni una segunda voz en el pasillo pidiéndome que cogiera toallas de papel. Solo mi respiración y el suave zumbido de un edificio que no me necesitaba para arreglarlo. Desempaqué lentamente durante la semana siguiente. Construí nuevas estanterías, compré una mesa de segunda mano esta vez. Todo seguía siendo mío, pero se sentía diferente. No había ninguna actuación detrás, nadie a quien impresionar, solo yo eligiendo lo que se sentía bien. Nadie pidió visitarme. Nadie se ofreció a ayudar. Y yo no extendí la invitación. No porque estuviera amargada, sino porque este lugar era mío antes de que tuvieran la oportunidad de quitármelo. No necesitaba perdón. No quería aprobación. Quería paz. Y ahora la tenía. Lo que vino después no fue venganza ni reconstrucción. Fue algo más simple, algo más tranquilo, límites. El mensaje llegó un martes por la tarde. Vi la vista previa en mi pantalla de bloqueo mientras cortaba un limón. Harper, cometimos errores. Todavía eres nuestra hija. Lo miré por un segundo, no enfadada, solo cansada. Siempre empezaba así, algún vago reconocimiento, una pizca de culpa, el suave murmullo de una frase destinada a sentirse como amor. Pero nunca había una disculpa, nunca un cambio. Deslicé el cuchillo en el limón de nuevo, luego presioné para borrar sin abrir el mensaje. No quedaba nada de qué hablar. Habían tomado sus decisiones cuando duplicaron mi alquiler, cuando dejaron que Kyle se aprovechara, cuando llamaron dramático a mi límite y me arrastraron a los tribunales. Ellos eligieron a quien querían proteger. Y no fue a la hija que pagaba a tiempo, guardaba los recibos y no pedía nada más que respeto. Una semana después, recibí un mensaje grupal familiar sobre quedar para hablar. No respondí. Ni siquiera lo abrí. Archivé el hilo y puse mi teléfono en silencio. Ese domingo, instalé una nueva cerradura en la puerta de mi apartamento. No se trataba solo de seguridad. Se trataba de finalidad. De construir un hogar donde no le debía explicaciones a nadie, donde no era un plan de respaldo o un arreglo disfrazado. No dejé una llave de repuesto debajo del felpudo. Nadie iba a venir. Cuando cerré la puerta detrás de mí esa noche, hizo el clic más suave. Sin drama, sin discurso, solo una elección tomada en silencio. Y esta vez, no miré.